Buenas noches. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el cuarto domingo de Adviento. Esta Eucaristía será ofrecida por Epifanio Turcios, Romelio Araya, Arístides Espinal, Urbano García, Justina Herrera, Francisco Anciani, por la salud de Octavio Salazar, en acción de gracias por el cumpleaños de nuestro amigo Julio Soto y en acción de gracias a la Virgen Santísima. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre de los pueblos, de la mala estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre de la Iglesia viena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Cosa. ¿Está abierta? Ahí sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos el cuarto domingo de Adviento, el último. El jueves es Nochebuena y el viernes Navidad. El jueves tendremos, si Dios quiere, la misa de gallo. Lo dejaremos dormir temprano, empezaremos a las 10:30. Y el viernes la misa del día a las 10 de la mañana. Esperamos que todo el mundo quepa bien. Como no viene tanta gente, pues no vamos a multiplicar. Las dos serán bilingües. En este cuarto domingo, la imagen más terminada del Adviento, que es María, la Madre de Jesús, aparece en nuestra liturgia. En el Evangelio de la Anunciación escucharemos ese mensaje. Bastaría con el mismo para comprender
el rol de María en la historia de la salvación. De modo que la Iglesia nos invita una vez más a acercarnos con el corazón de María, con sus ojos, con su espíritu, a contemplar el misterio de Cristo, que en Adviento decimos que viene a renacer en nosotros. Él vino en la carne, y eso es lo que celebramos en Navidad. Y vendrá al fin de los tiempos a completar su obra, y mientras pasa el tiempo de la Iglesia, somos nosotros los que tenemos la encomienda de ser advientos, ¿no? Llegadas del Señor a este mundo. Con ese espíritu vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones, perdonándonos los pecados que ahora vamos a reconocer. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Samuel, hoy escucharemos cómo David quiso hacerle un templo al Señor. Al final lo construyó su hijo Salomón. La respuesta de Dios es que David no tenía que reconstruirle un templo, que era Dios el que nos da a nosotros una casa. Toda la creación es su casa, es su templo. Eso no quiere decir que Dios rechace nuestro culto, pero nos pone en nuestro lugar. No pensemos que le damos a Dios algo que Él no tiene. Simplemente intentamos devolverle en agradecimiento todo lo que Él nos da. Lectura del segundo libro de Samuel. David se había establecido ya en su casa y el Señor lo había liberado de todos sus enemigos a la redonda. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro, mientras que el arca del Señor está en una tienda de campaña. Natán le respondió: haz lo que te parezca mejor, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche el Señor dijo a Natán:
ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú quien me construirá una casa para que yo permanezca en ella? Te fui a buscar al campo y te saqué de detrás de tus ovejas para hacerte jefe de mi pueblo. He estado contigo en todas partes y he destruido ante ti a todos tus enemigos. Pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra. Yo fijaré un lugar para tu pueblo, Israel. Allí lo plantaré y allí se quedará. Ya no lo molestarán, ni lo seguirán oprimiendo sus enemigos como antes. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, a ti he concedido la paz con todos tus enemigos. Y ahora te prometo construirte una casa. Cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré el trono de tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu descendencia y tu reino estarán siempre presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Lo mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. San Pablo nos habla hoy de los misterios, o del misterio oculto desde todos los siglos y que ha sido revelado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se nos revela el destino de nuestra naturaleza humana, de nosotros, la raza humana, en el amor de Dios, destinados a ser hijos en Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que Dios los haga más firmes, de acuerdo con la buena nueva que yo anuncio, proclamando a Cristo Jesús y revelando un plan secreto, manteniendo oculto desde antes que comenzara el mundo, pero que se ha podido ver ahora y que los libros proféticos escritos
por mandato del eterno Dios. Yo lo había dado a conocer. Va dirigido a todas las naciones para que crean y obedezcan. Que Dios, el único sabio, reciba alabanza por medio de Cristo Jesús para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el primer capítulo del Evangelio de San Lucas vemos lo fundamental de la infancia, del Evangelio de la infancia de Jesús, que hoy nos presenta con la anunciación la vocación única de María para ser la madre de Dios. Así se lo decimos en esa bella oración que rezamos tanto, ¿verdad? Como respuesta de nuestra fe al don de Dios en ella para su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Dios envió al ángel Gabriel donde una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su casa y le dijo: Alégrate tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Lo ensalzarán y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reino no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo, y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, en su vejez ha quedado esperando un hijo. Y la que no podía tener familia se encuentra ya en el 6º mes del embarazo, porque para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la esclava del Señor, que haga en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el último domingo de Adviento, de alguna manera quiere resumir el camino que hemos estado haciendo, que como les digo cada año, al comenzar este tiempo de gracia y con él el año litúrgico, es muy breve, pero a la vez muy dinámico. Cada semana nos hace avanzar un paso, un largo paso, en este acercamiento al misterio de que nos hablaba San Pablo en la segunda lectura de hoy, que es el final
casi prácticamente, de su carta, de su epístola a los romanos, que es un verdadero tratado teológico. El rey David quiere construirle un templo, una casa a Dios. El profeta Natán, adulón, lo complace y le dice que eso es lo que Dios quiere que lo haga, que siga el impulso de su corazón. Pero Dios le enmienda la plana y le dice al profeta, ¿eres tú? Dile a David esto, ¿eres tú el que me va a construir a mí una casa? Yo que te saqué de andar detrás del rebaño y te hice pastor de mi pueblo Israel. Recordemos que en la antigüedad, en muchos pueblos se consideraba al rey como un pastor del pueblo. Esto adquiere su clímax en el reinado de David en Israel, que era, siendo él pastor, Dios lo escogió. O sea que la señal la tenía ahí. Tenía que guiar a su pueblo, conducirlo, defenderlo, protegerlo, como un pastor a su rebaño. Posterior a eso, esto ocurrió 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años, o sea, la autoridad moderna, sobre todo donde encontramos el nacimiento de las naciones, de los pueblos, como los Estados Unidos, es un concepto cristiano, aunque no le vamos a decir a un presidente, a un alcalde, a un gobernador, que es el pastor de su pueblo. Además que vivimos en una época moderna, pluralista, inclusiva, se supone. Sin embargo, ese concepto, el concepto más fundamental, que es una persona que tiene que guiar con justicia, con honestidad, con limpieza, lejos de la corrupción absoluta, eso se le exige, es lo menos que puede hacer. Y su primera función es proteger a los gobernados, no oprimirlos, no imponerles cargas abusivas, sino coordinar el bien común y proteger y defender y guiar con honestidad por un camino bueno hacia el bien. Y eso viene de allá, porque es lo que Dios quiere. Y si creemos que somos cristianos, esa es la orientación que se le debe dar a la autoridad en todas partes. Por lo menos donde estemos los cristianos, tenemos que hacerlo así. Y tenemos derecho a exigirlo también, sea o no cristiano el que la ejerce. Por supuesto en la iglesia, que tiene que ser modelo en eso. Por eso San Pablo también en una de sus cartas nos dice que toda autoridad viene de Dios. O sea que si obedecemos a una autoridad por ser legítima, es legítima porque Dios la ha otorgado. Y el que no la ejerce con ese espíritu, la ilegitima. Y se legitima a sí mismo en el ejercicio de su autoridad. La haya asumido como la haya asumido, por elección, por guerra, por lo que sea. También por elección, por supuesto. A la vez que se asume un cargo, yo aquí en la parroquia, el obispo en la diócesis, el papa en la Iglesia Universal, el alcalde de las ciudades, el presidente, los gobernadores, los que legislan, todo el mundo tiene una participación en esa grave responsabilidad sagrada. Cuando uno asume una responsabilidad, desde las del padre y la madre de familia, hasta otras que son como estas, ¿no? Más amplias y que involucran a cientos, miles y hasta millones de personas, pues tiene que tener el concepto claro de que un día le tendrá que dar cuenta a Dios. Si no se la damos en el momento de ejercicio, vamos a temblar
cuando, cuando nos llegue la rendición de cuentas en el juicio ante Dios. Cuanto más se nos confíe, más se nos exigirá. Eso es de la Biblia, es del Evangelio, lo dijo Jesucristo. Y lo digo porque no estamos viviendo en toda esta revolú de autoridad, autoritarismo, elecciones, trampa, para que los que escuchen les suenen los oídos y no tengan sorpresa. En la tierra podrán fallarle a los hombres, a Dios no. Dios es exigente y cuando más nos confía, más nos exige. Así se le exigió a David. Y así le dijo, tú no eres quien me vas a construir una casa. Soy yo quien te he puesto en esta posición. Lo único que tú puedes hacer es ejercer bien tu misión. Y mejor que lo hagas así. Eso es lo que nos dice Dios siempre. A todos somos, una vez que salimos del cascarón y empezamos a asumir responsabilidades, tenemos que dar cuenta de ellas. San Pablo nos hablaba al final de su carta a los romanos del misterio oculto, pero que ha sido revelado. Dios escogió un pueblo y se empezó a dar a conocer y reveló ese misterio definitivamente, ya no hay otra vuelta, en Cristo su Hijo. Por eso la Navidad es tan importante, no es una mera fiesta emocional, es una fiesta básica, clave de la celebración de nuestra fe. Está incluida en la Navidad el misterio de la Pascua. Hay muchos villancicos antiguos, españoles, por lo menos que son los que más conocemos nosotros, que hablan de eso, del niño. O sea, es una insertación teológica muy, muy interesante en un tiempo en que pensamos nosotros a veces que en esta era de tanta sabiduría, ¿no?, que queremos, que somos tan sabios, que en tiempos antiguos el pueblo cristiano, el pueblo sencillo, villancico quiere decir el canto de los villanos. El villano no es el que anda con el cuchillo en la boca, sino el de la villa, ¿no? El que procede de una villa, de una pequeña población, de una aldea, etc. Pues de ahí viene villancicos. O sea, la gente más humilde, menos letrada o nada letrada. Y sin embargo encontramos en ellos tanta sabiduría teológica. Hay uno que yo recuerdo que decía, el niño que nace, que no sé qué, que va a ser, que construye la cruz donde va a padecer. Comparan el pesebre con la cruz. Y por eso quizá en nuestra cultura hispanoparlante le llamamos Pascuas a las Navidades. No es la Pascua de Resurrección, lo llamamos en plural. Y a esas flores, que aquí nos acostumbramos a decirle por su nombre en inglés, o no sé si es un nombre oficial en toda la lengua, poinsettia, por lo menos en mi país la llamamos flor de Pascua, porque es en esta época en que florece. En realidad son hojas transformadas. La flor es lo que le nace en el medio, que no llega a abrir. Flor de Pascua. Podríamos llamarle flor de Navidad. Y nos felicitamos muchas veces como felices Pascuas y próspero Año Nuevo. ¿Se acuerdan? La tarjeta en español venía así, con esas flores. Es ese vínculo estrecho, interior, del único Cristo, con la única misión, que ya florece y que ya se nos revela en su nacimiento. Él vino a redimirnos. Ya su nacimiento es un acto redentor. En el Evangelio escuchábamos el texto culmen de la presentación de María, la Madre de Dios y Madre nuestra, la Anunciación. Hay muchos cuadros inspirados en esta escena bíblica. A veces presentan al ángel de una manera, de otra,
pero en todas nos sugiere que el ángel está como venerando a María mientras María está en oración. Porque el ángel le propone. Dios la ha preparado desde su concepción. Hace pocos días celebrábamos la Inmaculada Concepción de María, el 8. Dios la ha preparado, pero no para imponerle la maternidad divina, ni la virginidad, ni nada de eso, sino para hacerla libre en cuanto a su naturaleza, que hubiera estado no libre debido al pecado original, tarada, diríamos nosotros, por el pecado original. Pero al mismo tiempo, Dios quería, porque Dios sabía cuál era la respuesta de María, Dios quería darle a su hijo una digna morada. Dios no hizo una nueva creación en María, simplemente la preservó de la mancha del pecado. ¿Por qué? Para hacer la digna morada de su hijo, para hacerla libre totalmente en su respuesta y para que esa respuesta coincidiera en su sí con la voluntad de Dios y con la obra de la redención. Por eso María es única. Pero hay más, porque María es la aparición de la nueva creación, ya que Dios nos creó sin pecado, nos dio unas gracias por las que íbamos a tener una vida que nos llevaría directamente a su reino, y lo rompimos con el pecado. De modo que María es como, así le llamamos, la nueva Eva, Jesús el nuevo Adán, ¿no? En forma simbólica. Ella nació como había concebido Dios originalmente la creación del hombre, en un hombre y una mujer, y realizar así su plan, para hacer la digna morada de su Hijo. No hay discusión en eso. Y María responde con humildad, pero con entereza: aquí está la esclava del Señor. Yo soy su sierva, que se cumpla lo que tú me has dicho, que sea en mí su palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, etc. María no dudó. ¿Y quién era María? Una mujer. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Era una hebrea de la tribu de Judá también, que tendría entre 12 y 13, 14 años a lo más. Hay personas que se asombran cuando yo digo la edad. Casi todas esas vírgenes mártires que celebra la iglesia de los primeros siglos, de la época romana, del Imperio Romano, son así, de 12, 13, 14 años. ¿Por qué? Porque eran vírgenes y se casaban muy jovencitas. Si murieron vírgenes como mártires, es que no se habían casado y no tendrían más de esa edad. Yo siempre hablo de mi bisabuela, con la que yo me crié, una de ellas, con la que yo me crié, que se casó a los 14 años. Era normal, en muchos lugares es normal, sobre todo en el campo. En Islas Canarias nació ella, pero se casó en Cuba y enviudó a los 19. Mi abuela y ella se llevaban 15 años. Yo crecí entre esas dos mujeres admirables para mí, en todo. Así que me imagino la juventud y al mismo tiempo la madurez enorme de María a tan temprana edad, espiritualmente madura, ya desposada con José. Ya había ocurrido la ceremonia, que era normalmente privada entre los padres de los novios.
podían unirse en matrimonio un año después, 2, 3, según a la edad que hubieran hecho esos desposorios. Ya estaba desposada. Era más que una prometida. Una cosa es ser novio, otra cosa es ser prometido. Prometido, ya hay una promesa de matrimonio dada y aceptada, hay un compromiso. Pero los desposorios eran más que eso, era una boda en familia. Más adelante, cuando estuvieran creadas las condiciones, cuando la familia decidiera, hacían la boda, como las de Caná, y duraban días, sobre todo si tenían muchos parientes y amigos y suficientes recursos para sostener una fiesta continua durante días. Y mucho vino. Eso al final ocurrió. Hay películas muy bonitas que comienzan con los desposorios, con la boda de María y José. Y va la novia engalanada, como una reina, como una princesa, y el novio engalanado como un príncipe, como un rey, cada uno con un cortejo de amigos, él y de amigas, ella. De ahí vienen las parejas que entran en las bodas hoy en día, ¿no? De esa costumbre, los cortejos de amigos y amigas de los novios, y se encuentran y siguen a la fiesta, y el final de todo es llegar a la casa común y convivir. Eso no había ocurrido. Entre una cosa y otra ocurre esta sorpresa del cielo. Y María acepta eso de Dios como si ella misma lo hubiese planeado. Y habiendo recibido el anuncio de que Isabel, su parienta, estaba encinta, recordemos que San Lucas nos presenta la concepción de Isabel y la de María, el nacimiento de Juan y el de Jesús. El de Juan antecede en todo a lo de Jesús, es el precursor en todo. En este caso en 6 meses de vida. Y María corre a auxiliar a su parienta, mayor que ella, y se queda con ella hasta que da a luz. Y en ese encuentro ocurre ese saludo maravilloso que forma parte de la primera parte de la oración del Ave María. Primero el ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Luego Isabel: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Luego la Iglesia le añade Jesús, porque ese es el fruto del vientre de María. Y la segunda parte, que es una plegaria. En el siglo IV fue declarada en un concilio en Éfeso Santa María, la Madre de Dios. Lo sabían, pero algunos empezaron a discutir eso, y en un concilio se declaró que María era la Madre de Dios, al ser la Madre de Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Eso fue declarado como dogma en un concilio en los albores, diríamos, de la Iglesia. Siglo IV, 300 y pico, después que la Iglesia había caminado y sufrido tanto en las persecuciones, y ahora estaba saliendo al mundo con una evangelización pujante, y empezaba lo que le llamaríamos después en la historia el tiempo de la cristiandad. La virginidad. ¿Por qué virgen? Porque Dios lo quiso así. Virgen antes, durante y después del parto, así lo proclama la Iglesia. No hubo más hijos, no hubo consumación con José. De José ya hemos hablado, lo vemos en el Evangelio también, sobre todo en San Mateo, que nos habla del sueño de José, que recibe de Dios una misión. Eso no es fantasía. En un mundo tan promiscuo como el nuestro, y donde se exalta la sexualidad en una forma distorsionada,
porque la sexualidad es buena, la creó Dios y está destinada no solamente al placer y al encuentro amoroso de los cónyuges, sino a la procreación, que es su fin último. La virginidad sigue siendo un reto. Convenía así, Dios lo quiso, y Dios nos sigue proclamando en su iglesia que la virginidad es un don. Es un don y es espiritual. Es algo más que no estar casado, es algo más que no tener relaciones sexuales, es algo más que no procrear. Eso sería lo negativo y la virginidad no lo es. Es un don de Dios al mundo, a su iglesia, en un pueblo que apreciaba tanto la fertilidad que Isabel se sentía desdichada y no bendecida porque era estéril. Dice que era de avanzada edad. A mí no me gusta imaginármela como una ancianita arrugada. En aquel tiempo no había mucha expectativa de vida. Llegar a 70, 80 años era vivir mucho. Bueno, hoy también. Pero eran menos, mucho menos. El estándar de vida estaba alrededor de los 40, 40 y pico. Pero una mujer que se veía casada a los 13, 14 años, 15, quizá, 12, y llegaba a los 30 sin procrear, bueno, era anciana, se consideraba que ya eso no tenía vuelta atrás y que no había sido bendecida. Así que Isabel pudo haber tenido 20 y pico años, o 30, 30 y pico, quizás hasta 40. No lo creo que fuera tanto. Pero a Dios le gusta manifestar su poder y su bendición en lo que el mundo desecha. Para el mundo era estéril, para Dios era fértil. Así sucedió con tantas mujeres en la historia bíblica. La madre de Sansón, aquel juez, la madre de Samuel, el gran profeta, a quien le tocó elegir a los dos primeros reyes de Israel. Primero a Saúl, todo por orden de Dios. Luego a David y consagrarlos. O sea, no es nuevo en la historia bíblica que una mujer tenida por estéril dé a luz en una edad más avanzada a algún personaje importantísimo, único, excepcional para el plan de Dios. De modo que cuando celebramos la Eucaristía con este tema, somos invitados a ahondar en el misterio oculto de todos los siglos. Y el misterio se revela en la Virgen que está encinta y da a luz un hijo y le pone Dios con nosotros. Ese es el misterio del Emmanuel que nos preparamos a celebrar en la Navidad. Una vez más, gracias a Dios. En estos tiempos de pandemia y de luego de regreso a las misas presenciales, yo de vez en cuando le doy las gracias a los ujieres por el trabajo excepcional que hacen, un trabajo que muchas personas a veces no aprecian, que algunas personas contestan y no obedecen, y que es tan bueno y nos ayuda tanto a la buena celebración de la misa y la congregación de la comunidad. Una vez más quiero hacerlo porque son muy generosos en su tiempo, en su perseverancia y en su delicadeza para tratarnos a todos con eso. Hoy celebramos, entre otras intenciones, la acción de gracias por nuestro hermano Julio Soto, que va a cumplir mañana 83 años, no, 83, ¿no?, de juventud. Y no lo digo con ironía, él tiene un espíritu muy juvenil.
es más ágil que yo y me lleva unos cuantos años. Por él y por todos los hermanos que ejercen ese ministerio damos gracias siempre. Y hoy en especial por él que celebra su cumpleaños con sus seres queridos, con su esposa, sus hijos, nietos. Que tenga muchas bendiciones. Vamos a proclamar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que no quedaremos defraudados, porque esperamos en el Señor, oremos al Padre con confianza y supliquémosle que bendiga a toda la familia humana. Nuestra respuesta será: ven, porque te esperamos, Señor. Ven, porque te esperamos, Señor. Para que el Espíritu que fecundó las entrañas de María haga germinar en el seno de la Iglesia la esperanza en un mañana mejor, en el que la caridad sea el pan cotidiano del pueblo adquirido por el Mesías. Oremos al Señor. Ven, porque te esperamos, Señor. Para que la entrada de Jesús en nuestro mundo humanice las relaciones entre los esposos, purifique el amor de los que se preparan al matrimonio y bendiga a todas las familias. Oremos al Señor. Ven, porque te esperamos, Señor. Por todas las embarazadas y madres que crían hijos, en especial las que encuentran dificultades, que Dios les conceda la gracia para reconocer siempre la vida como un don. Oremos al Señor. Ven, porque te esperamos, Señor. Para que cuantos han dejado este mundo anhelando el reino eterno, gocen ya de su plenitud, y los que han muerto sin esperanza sean incorporados por nuestra oración fraterna y los méritos de esta Eucaristía al pueblo glorioso de Dios. Oremos al Señor. Ven, porque te esperamos, Señor. Para que, alimentados por el cuerpo y la sangre del Señor, al igual que María, dejemos que se encarne en nuestras vidas y nos haga imágenes vivas de la suya. Oremos al Señor. Ven, porque te esperamos, Señor. Por todos los cristianos perseguidos. Y por nosotros, para que siempre sepamos responder a los retos de nuestro mundo, en nuestra sociedad, en la familia, en toda nuestra presencia, con fidelidad y amor, como María, dando siempre el sí a Dios. Roguemos al Señor. Ven, porque te veremos, Señor. Para que sepamos apreciar el don de la consagración en la virginidad en nuestra iglesia. Roguemos al Señor. Ven, porque te esperamos, Señor.
Padre y Señor de la vida, que por el sí de María entraste en nuestra historia, en una carne como la nuestra. Escucha las súplicas de tus hijos y haz que proclamemos que tú eres el Dios con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo sí generoso para aceptar su misión. Quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Epifanio, Romelio, Arístides, Urbano, Justina y Francisco, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposa hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposa hacia Belén. Los pajarillos del bosque
de paso con su esposo hacia Belén. En cuanto a Belén llegaron, posada al punto pidieron, nadie los quiso hospedar, porque tan pobres los vieron. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Los pajarillos del bosque, al ver pasar los esposos, les cantaban melodía con sus trinos armoniosos. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. En cuanto a Belén llegaron, posada al punto pidieron, nadie los quiso hospedar, porque tan pobres los vieron. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Oremos. Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo. Cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este tiempo tan especial, que a veces no bendecimos, y a veces hasta maldecimos, ocurren cosas que señalan muchas cosas buenas en las personas. A cada rato aparece alguien, y hoy ocurrió otra vez, con una donación grande para sus recursos.
diciendo, es que hace tanto que no vengo y esto es todo lo que yo he ido guardando cada semana. El dinero no lo es todo, pero como decía la muchacha aquella de la televisión, como ayuda, ¿no? Vivimos en el mundo material todavía. En el del cielo ya no lo necesitaremos, pero aquí sí. Y hay muchas personas anónimas, que a veces yo me entero, otras veces no tanto, pero que están en esa cuerda de generosidad. Y yo quiero agradecerla porque no solo para ponerla como modelo, quizás no tanto como eso, sino simplemente para decir cómo Dios inspira a personas que se sienten responsables de la obra de su iglesia. Y muchos hacen más de lo que pueden. Hay 2 niños, ¿no? O 1 para presentar. Sí. ¿Cómo se llama? Jonathan, un nombre bíblico. Señor, bendice a Jonathan. Dale tu gracia, que crezca como el niño Jesús, en edad, sabiduría y gracia, ante Dios y los hombres. Y que sus padres puedan estar orgullosos de él, que sea un cristiano especial y excelente, y que sea un hombre de bien, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a ti ya te bendecimos. Te bendijimos. Destinado al bautismo. El Señor esté con ustedes. Miren el boletín para las misas de esta semana de Navidad, etcétera, para que no se pierdan. Y los que no puedan venir, pues ya saben, se las seguimos transmitiendo. Hay muchas personas que se benefician de eso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Envuelto en sombría